La jungla estalló en gritos. 31 de enero de 1968, 13:18, base de combate Khe Sanh, República de Vietnam. El capitán Roger Eflin apretó la cara contra la arcilla roja, con los dedos apretados sobre el casco mientras las ráfagas de mortero recorrían el perímetro, géiseres de tierra y metralla destrozando sacos terreros y cajas de municiones. El bombardeo cesó. En el repentino y resonante silencio, lo oyó. Silbidos, cientos de ellos, agudos y agudos, cortando la oscuridad más allá de la alambrada. Luego voces, miles de voces, alzándose al unísono, un muro de sonido que surgía hacia el de la oscuridad. El ejército norvietnamita venía, no en escuadrones, no en pelotones, en oleadas humanas, fuerza de regimiento, tal vez más. Eflin se puso de pie de un salto, encendió la radio y gritó pidiendo luz. Las bengalas estallaron en lo alto, el fósforo blanco silbando al descender, proyectando sombras ásperas y parpadeantes sobre la alambrada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Toda la línea de árboles, a 300 metros de distancia, se movía. Soldados, cientos de ellos, corriendo a toda velocidad por campo abierto, con los rifles en alto, zapadores con cargas de mochila liderando la carga, ingenieros arrastrando torpedos Bangalore para volar la alambrada. Estaban a 250 metros de distancia, luego a 200. Eflin se giró hacia el emplazamiento del cañón que tenía detrás, el que todos los oficiales del cuartel general de la división habían llamado un desperdicio de espacio, una reliquia, una broma. Miró fijamente al sargento Dan Bullock, agachado tras la recámara de un obús M101 de 105 milímetros, una pieza de artillería de la Segunda Guerra Mundial diseñada para disparar a objetivos a kilómetros de distancia, no a quemarropa contra una carga de infantería. El rostro de Bullock estaba pálido, con la mandíbula apretada. Eflin no dio una orden. No hacía falta. Bullock sabía lo que tenía que hacer. El cañón que, según la doctrina, no tenía cabida en fuego directo estaba a punto de demostrar que todos estaban equivocados. El obús M101 aún nunca se concibió para usarse de esta manera. Diseñado en 1941, era un arma de fuego indirecto, un obús de paquete diseñado para lanzar proyectiles de alto poder explosivo sobre colinas y hacia posiciones enemigas a kilómetros de distancia. Pesaba más de 2 toneladas, requería una tripulación de 6 hombres para operar y disparaba proyectiles en trayectorias calculadas por observadores avanzados y centros de dirección de fuego mediante mapas, radios y trigonometría. La idea de apuntarlo directamente a la infantería que cargaba, disparando sobre miras abiertas como un cañón de las guerras napoleónicas, era absurda. La doctrina lo prohibía explícitamente, excepto en las circunstancias más desesperadas. El retroceso del cañón era violento, diseñado para ser absorbido por las estelas excavadas en la tierra en un ángulo de 45 grados. Si se disparaba plano, el retroceso podía volcar toda la pieza, romper las estelas o aplastar a la tripulación. La sobrepresión de la explosión a corta distancia podía romper tímpanos y colapsar pulmones. Los proyectiles de alto poder explosivo estaban equipados con espoletas para una explosión en el aire retardada, no para un impacto inmediato. Dispararlos contra tropas a 200 metros de distancia significaba que la tripulación estaba casi dentro del radio de la explosión. Pero en enero de 1968, en Khe Sanh, nada de eso importaba, porque la alternativa era ser superados. La base de combate Khe Sanh se encontraba en el extremo noroeste de Vietnam del Sur, a 9 kilómetros de la frontera con Laos, rodeada de colinas selváticas y territorio controlado por el enemigo. Era una base de fuego avanzada, un centro logístico y un símbolo. Los norvietnamitas querían destruirla. La habían bombardeado durante semanas, la habían bombardeado desde las colinas, aislándola, preparándose para un asalto final. La inteligencia sugería que 2 divisiones completas se estaban concentrando en la selva, más de 20.000 soldados, apoyados por tanques, artillería y cañones antiaéreos. La base albergaba a menos de 6.000 marines, atrincherados en trincheras y búnkeres, rodeados de alambre de púas y campos minados, y abastecidos exclusivamente por aire. El asedio había sido demoledor, agotador, una lenta pérdida de bajas y de cordura. Entonces llegó la ofensiva del Tet. En todo Vietnam del Sur, las fuerzas norvietnamitas y del Viet lanzaron ataques coordinados contra ciudades, bases y puestos avanzados, la mayor ofensiva de la guerra. En Khe Sanh, la espera había terminado. El asalto que todos sabían que se avecinaba había comenzado, y empezó con el alambre. Roger Eflin se había criado en Pensilvania, hijo de un obrero siderúrgico, tranquilo y detallista por naturaleza.
Se unió a la infantería de marina nada más terminar el instituto, obtuvo su comisión en la Escuela de Aspirantes a Oficiales y fue desplegado en Vietnam en 1967 como observador avanzado en una batería de artillería. Su trabajo consistía en solicitar misiones de fuego, dirigir los obuses hacia objetivos que no podía ver y transmitir las correcciones de los observadores y pilotos. Era un trabajo técnico y metódico, de esos que requieren paciencia y precisión. Pero Quezán le había enseñado algo que los libros de texto nunca mencionaban. En un asedio, cuando el perímetro estaba bajo amenaza constante, la artillería no solo servía para objetivos lejanos. Era la última línea de defensa. Y si el enemigo se acercaba lo suficiente, se usaba lo que se tuviera a mano. El M101A1 era todo lo que tenían. Había 6 de ellos excavados en fosos reforzados alrededor de la base, destinados al fuego indirecto, con los cañones en ángulo alto y las trochas enterradas profundamente en revestimientos de sacos terreros. Llevaban semanas realizando misiones de hostigamiento, lanzando proyectiles contra presuntas posiciones enemigas en las colinas, interceptando rutas de suministro, dispersando concentraciones de tropas. Doctrina estándar. Misiones estándar. Pero Eflin había pasado horas mirando la alambrada, imaginando qué sucedería si los norvietnamitas la atravesaban. Había recorrido el perímetro, comprobado los campos de tiro, calculado distancias, y se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Si el enemigo traspasaba la alambrada, las principales armas defensivas de la base, sus ametralladoras y fusiles, no serían suficientes. No contra la infantería de un regimiento. Necesitaban algo con más alcance, más fuerza, más peso psicológico. Necesitaban los obuses. Y eso significaba fuego directo. El fuego directo era un tabú en la doctrina artillera moderna. Era peligroso, ineficiente y tácticamente primitivo. Se suponía que la artillería debía ser indirecta, disparando desde posiciones ocultas a objetivos a kilómetros de distancia, inmune al fuego de armas pequeñas, coordinada mediante redes de radio y centros de dirección de fuego. Apuntar un arma directamente al enemigo exponía a la tripulación, desperdiciaba la ventaja de alcance del arma y corría el riesgo de un fallo catastrófico. Pero Eflin había estudiado historia. Sabía que en la Segunda Guerra Mundial, las dotaciones de artillería estadounidenses habían usado fuego directo en situaciones desesperadas. En Bastogne, durante la batalla de las Ardenas, tropas rodeadas de la 101ª División Aerotransportada habían disparado obuses a quemarropa contra los asaltos de tanques alemanes. En el perímetro de Pusan, en Corea, las baterías de artillería habían detenido las cargas de infantería norcoreana con fuego directo cuando la línea estaba al borde del colapso. No era agradable, no era seguro, pero funcionó. Eflin le planteó la idea a su comandante de batería, el mayor Willis. Willis escuchó con expresión escéptica. ¿Quieres convertir un 105 en un arma de fuego directo?, asintió Eflin. Si atraviesan la alambrada, no tendremos tiempo de calcular las soluciones de disparo. Necesitamos poder disparar en el acto. Willis se frotó la mandíbula. El retroceso podría destrozar el cañón. La tripulación podría morir por su propia explosión. La división nunca lo autorizará. Eflin lo miró a los ojos. Entonces no le preguntamos a la división. Solo nos aseguramos de que las tripulaciones sepan cómo hacerlo si llega la orden. Willis lo miró fijamente un largo rato. Luego asintió. Entrena a tus tripulaciones. En silencio. El sargento Dan Bullock tenía 19 años. Era el más joven de la batería y uno de los mejores artilleros que Eflin había visto. Era de Carolina del Norte, de voz suave y metódico, el tipo de marine que limpiaba su arma 2 veces al día y revisaba sus cálculos incluso cuando sabía que eran correctos. Llevaba en Quezán desde noviembre, disparando diario, ajustándose al viento, la temperatura y el desgaste del cañón, aprendiendo las peculiaridades de su arma como un conductor aprende las peculiaridades de un coche. Cuando Eflin le planteó el fuego directo, Bullock no lo cuestionó. Simplemente le preguntó cómo funcionaría. Eflin se lo explicó. Bajarían el cañón a una elevación casi nula, bloquearían el mecanismo de desplazamiento para permitir un movimiento lateral rápido, colocarían la munición al alcance de la mano y apuntarían con las miras de hierro del arma en lugar del telescopio panorámico. Las espoletas de los proyectiles estarían ajustadas a superrápidas, detonando al impacto en lugar de por explosión en el aire. La tripulación cargaría y dispararía lo más rápido posible, ignorando los procedimientos estándar, concentrándose solo en la velocidad y la precisión. Bullock escuchó y luego hizo la pregunta clave. ¿A qué distancia estamos? Eflin hizo una pausa. A menos de 300 metros. Quizás más cerca.
El rostro de Bullock no cambió. Eso es peligro inminente para él. Eflin asintió. Lo sé. Bullock miró el obús y luego volvió a mirar a Eflin. Si disparamos tan cerca, significa que están dentro de la alambrada. Eflin asintió de nuevo. Sí. Bullock guardó silencio un momento. Luego dijo, tendremos que asegurar los senderos. Si no, el retroceso nos volcará. Eflin sintió un destello de alivio. Bullock lo entendió. ¿Puedes hacerlo? Bullock asintió. Sí, lo haremos. Entrenaban en secreto, al anochecer, usando munición de prueba y simulacros de tiro en seco. Bullock y su equipo practicaban bajar el cañón, apuntar a objetivos marcados con estacas a 100, 200 y 300 metros, cargar y disparar en menos de 10 segundos. Reforzaban los senderos con sacos de arena y estacas de acero clavadas profundamente en la arcilla. Reposicionaban la munición para poder recargar sin alejarse del arma. Ensayaban órdenes, señales manuales, procedimientos de emergencia. Eflin los observaba, tomando notas, haciendo correcciones, animándolos a ir más rápido. Otros equipos se dieron cuenta. La noticia se extendió silenciosamente por la batería. En una semana, los 6 obuses estaban siendo preparados para fuego directo. Los equipos no hablaban de ello. Simplemente hacían el trabajo. Sabían lo que significaba. Si disparaban con miras abiertas, significaba que la base estaba a punto de ser invadida. Significaba que esta era la última oportunidad. Y querían estar preparados. Los norvietnamitas llevaban meses preparándose. Habían trasladado artillería a las colinas que rodeaban Khe Sanh, excavado túneles y búnkeres, almacenado munición y suministros, infiltrado equipos de reconocimiento para mapear las defensas de la base. Conocían la alambrada, conocían los búnkeres, conocían los puestos de artillería. Su plan era simple y brutal: bombardear la base con cohetes y morteros, reprimir a los defensores y luego enviar una infantería en masa a campo abierto en un asalto en oleada humana, con zapadores volando la alambrada, tropas de asalto abriéndose paso por las brechas, abrumando el perímetro gracias a su gran número y velocidad. Había funcionado antes, en posiciones francesas durante la Primera Guerra de Indochina y en puestos avanzados survietnamitas al principio del conflicto. Los estadounidenses estaban atrincherados, bien armados, apoyados por la Fuerza Aérea. Pero la Fuerza Aérea no importaba de noche, con mal tiempo, cuando el enemigo ya estaba dentro de la alambrada. Los norvietnamitas creían que podían tomar Khe Sanh. Creían que los marines se derrumbarían. Se equivocaban. El asalto comenzó a las 3 de la madrugada y 10 con una descarga de cohetes. Más de 100 proyectiles impactaron la base en menos de 5 minutos, craterizando pistas, incendiando depósitos de combustible y derrumbando búnkeres. Luego, morteros, fuego cruzado por el perímetro, impactando puestos de mando, trincheras y puestos de socorro. El bombardeo fue el más intenso hasta la fecha, sostenido y preciso, diseñado para inmovilizar a los defensores. Al cesar, las tropas de asalto avanzaron. Vinieron del noroeste, de la selva más allá de la colina 861, más de 1000 soldados en la primera oleada, corriendo en formación dispersa, cubriendo los 400 metros de terreno abierto entre la línea de árboles y la alambrada en menos de 2 minutos. Los puestos de escucha de la Marina los detectaron primero, emitieron advertencias por radio y abrieron fuego con ametralladoras M16 y M60. Los norvietnamitas no aminoraron la marcha. Siguieron avanzando, disparando AK-47 desde la cadera, con el ruido sordo de los lanzagranadas y los zapadores avanzando a toda velocidad con cargas de mochila y torpedos Bangalore. Llegaron a la alambrada. Las explosiones destrozaron la concertina, abriendo brechas lo suficientemente anchas como para que los hombres pudieran entrar. Los marines en las trincheras delanteras lanzaron granadas, dispararon hasta agotar sus armas y pidieron apoyo frenéticamente. Se abrieron posiciones de ametralladoras, las trazadoras se arquearon contra la masa de soldados que avanzaban, abatiendo los hombres. Pero eran demasiados, las brechas en la alambrada eran demasiado anchas. Los norvietnamitas estaban a 200 metros, luego a 150. Si llegaban a los búnkeres, la base caería. Roger Eflin estaba en el puesto de mando cuando llegó la llamada. Alambrada rota, sector 4, enemigo a 200 metros, solicito fuego de apoyo inmediato. Tomó su radio, corrió hacia el foso de artillería más cercano, gritando por el auricular. Batería, aquí dirección de fuego. Prepárense para fuego directo. Sector 4, ataquen a mi orden. Llegó a la posición de Bullock. Se deslizó dentro del foso y vio a la tripulación ya en movimiento.
Bullock había bajado el cañón, apuntado a la alambrada. Se colocó detrás de la recámara. Su cargador, el Cabo Reyes, tenía un proyectil en los brazos, con la espoleta puesta, listo para cargar. Los demás miembros de la tripulación estaban agachados, con las manos sobre los oídos y los rostros tensos. Eflin tomó sus binoculares y examinó la alambrada. Los vio. Decenas de soldados, tal vez más, entrando en tropel por las brechas, corriendo hacia la trinchera, a 50 metros de la posición de los marines más cercana. Miró a Bullock. ¡Fuego! Bullock tiró del cordón. El obús rugió. El sonido era diferente al del fuego indirecto. Más profundo, más agudo. Un crujido que te impactaba físicamente, una onda expansiva que se expandía, sacudiendo el suelo y arrojando polvo y escombros sobre la tripulación. El proyectil salió del cañón a 494 metros por segundo, recorrió 180 metros en menos de medio segundo y detonó en medio de la formación que avanzaba. La explosión fue catastrófica. El proyectil de alto poder explosivo, diseñado para fragmentarse en un área amplia, detonó a ras de suelo, enviando metralla y sobrepresión de la explosión hacia afuera en una esfera perfecta. Los hombres a 10 metros del impacto quedaron vaporizados. Los hombres a 20 metros quedaron destrozados por fragmentos de acero dentados que viajaban más rápido que el sonido. Los hombres a 30 metros fueron arrojados al suelo, con los tímpanos rotos y los órganos internos sangrando por la onda de presión. Todo el centro de la formación simplemente dejó de existir. Los supervivientes, aturdidos y desorientados, tropezaron, cayeron, se arrastraron hacia atrás hacia la alambrada. Bullock no esperó. Giró el cañón ligeramente a la izquierda y le hizo un gesto a Reyes. El cargador disparó otro proyectil en la recámara, la bloqueó y se apartó. Bullock disparó de nuevo. Otra explosión. Otra brecha se abrió en la formación enemiga. La oleada de asalto flaqueó. Los hombres se echaron a tierra, buscando coberturas inexistentes. Bullock disparó una tercera vez. Luego una cuarta. Cada disparo impactó a menos de 200 metros, y cada detonación atravesó a la infantería piñada con una eficiencia industrial. Para el sexto disparo, el asalto había cesado. Los supervivientes se retiraban, arrastrando los heridos, abriéndose paso a través de la alambrada. Todo el combate, desde el primer disparo hasta el alto del fuego, duró 90 segundos. Eflin permanecía en el foso del cañón, con los oídos zumbando, mirando fijamente el cañón humeante del obús. El retroceso había hecho retroceder las pistas 15 centímetros a pesar de los sacos terreros, abriendo profundos surcos en la arcilla. La tripulación temblaba, con el rostro pálido, pero el cañón estaba intacto. Funcionaba, listo para disparar de nuevo. Presionó la radio. Todas las baterías, asalto enemigo repelido, fuego directo efectivo, listos para objetivos adicionales. Al otro lado del perímetro, los otros 5 buses también habían abierto fuego, atacando a las tropas norvietnamitas que intentaban abrir una brecha en la alambrada en múltiples sectores. El resultado fue el mismo. Devastador, inmediato, absoluto. El asalto, planeado y ensayado durante meses, ejecutado con precisión y una fuerza abrumadora, había sido detenido en seco por 6 piezas de artillería obsoletas que disparaban en una función para la que nunca fueron diseñadas. Los norvietnamitas se retiraron, se reagruparon y lo intentaron de nuevo una hora después. Los obuses volvieron a disparar. El mismo resultado. Al amanecer, el terreno más allá de la alambrada estaba cubierto de cadáveres. Más de 400 muertos, decenas más de heridos y abandonados. Los marines perdieron 11 hombres. La base resistió. La defensa de Khe Sanh se convirtió en una de las batallas más analizadas de la guerra de Vietnam. Los historiadores se centraron en el apoyo aéreo, las misiones de reabastecimiento y las implicaciones estratégicas. Pero los hombres que estaban allí, los marines que defendían el perímetro, sabían la verdad. Los obuses los habían salvado. No las ametralladoras, ni los fusiles, ni los ataques aéreos que llegaron después del amanecer. El M101, disparando fuego directo a quemarropa, había detenido el asalto cuando más importaba. En cuestión de días, todas las bases del primer cuerpo estaban reposicionando su artillería para fuego directo. Se reescribieron los manuales de entrenamiento. Las tripulaciones fueron instruidas en los procedimientos. La táctica que la doctrina consideraba obsoleta se convirtió en práctica estándar. Y el arma que los oficiales habían llamado una reliquia se convirtió en el arma más temida del arsenal de los marines. El obús M101 fue diseñado por el Departamento de Artillería del Ejército de los Estados Unidos en 1941
como reemplazo del antiguo M2A1 utilizado en la Primera Guerra Mundial. Era más ligero, más móvil, más fácil de transportar y más preciso. Disparaba un proyectil de alto poder explosivo de 15 kilogramos hasta 11,000 metros, o 7 millas, con una precisión que lo hacía ideal para apoyar operaciones de infantería. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en todos los teatros de operaciones, desde el norte de África hasta el Pacífico, ganándose una reputación de fiabilidad y eficacia. En Corea, brindó apoyo de fuego a las fuerzas de las Naciones Unidas durante toda la guerra, demostrando ser igualmente capaz en terrenos montañosos y en la tundra helada. Para la década de 1960, entraron en servicio armas más nuevas, obuses autopropulsados y sistemas de mayor alcance, y algunos estrategas militares cuestionaron la pertinencia del M101A1. Era antiguo. Se remolcaba, requiriendo camiones o helicópteros para su transporte. Carecía de los sistemas de automatización, control de fuego de la artillería moderna. Pero seguía allí, seguía en el inventario, seguía usándose. Y en Kesan demostró por qué. La clave de la eficacia del M101A1 en fuego directo residía en su versatilidad. A diferencia de los cañones antitanque especializados o las ametralladoras pesadas, el obús podía disparar múltiples tipos de munición: alto explosivo para infantería, fósforo blanco para humo e incendio, iluminación para combate nocturno y munición de colmena, una innovación de la época de Vietnam, con miles de flechettes que convertían el cañón en una escopeta gigante, devastadora contra tropas concentradas a corta distancia. Las tripulaciones podían ajustar las espoletas, cambiar el tipo de munición y desplazar los objetivos, todo en cuestión de segundos. Esta flexibilidad lo hacía adaptable a las cambiantes condiciones del campo de batalla, algo que las armas defensivas fijas no podían igualar, y su alcance, incluso en fuego directo, era mayor que el de cualquier arma de infantería. Una ametralladora podía alcanzar los 800 metros. El obús podía alcanzar objetivos a 2.000 metros con línea de visión directa gracias a sus miras ópticas y al entrenamiento de la tripulación. Eso significaba que podía disolver un asalto incluso antes de que llegara al límite, alcanzando áreas de preparación, puntos de reunión y rutas de aproximación que otras armas no podían alcanzar. Pero la verdadera ventaja era psicológica. Los soldados, incluso los bien entrenados y disciplinados, reaccionan al nivel de violencia al que se enfrentan. El fuego de armas pequeñas es peligroso, pero se puede sobrevivir. Puedes cubrirte, maniobrar, suprimir la fuente. El fuego de artillería es diferente. Es impersonal, ineludible, abrumador. Cuando un obús cae en tu formación, no hay forma de cubrirse. No hay forma de suprimirlo. No hay contraataque. O mueres o huyes. En Kesan, los norvietnamitas se enfrentaron a algo para lo que nunca se habían entrenado. Esperaban ametralladoras, fusiles, tal vez morteros. No esperaban que la artillería les disparara directamente desde 200 metros de distancia. El primer proyectil que cayó destrozó su cohesión, mató su impulso, rompió la columna vertebral psicológica del asalto. El segundo proyectil confirmó lo que el primero sugería: avanzar era un suicidio. Para el tercer proyectil, el instinto de supervivencia anuló la disciplina. Hombres que marcharon durante días, se prepararon durante meses, creyeron en su misión, se dieron la vuelta y huyeron porque sus mentes no podían procesar el nivel de destrucción que enfrentaban. Eso fue lo que el M101 hizo en Kesan. No solo mató al enemigo, lo destrozó. Dan Bullock disparó 127 balas con su obús durante el asedio de Kesan, 89 de ellas en modo de fuego directo. Él y su tripulación se volvieron tan competentes que podían disparar, recargar y volver a disparar en menos de 8 segundos, una cadencia de fuego comparable a la de algunas ametralladoras. El cañón se desgastó, el estriado se erosionó, el mecanismo de retroceso requería ajustes constantes, pero el arma nunca falló, ni una sola vez. Cuando el asedio terminó en abril de 1968, tras 77 días de bombardeo y asalto continuos, el obús de Bullock fue inspeccionado por armeros que se asombraron de que aún funcionara. La recámara estaba picada, la superficie interior del cañón estaba marcada, las estelas estaban agrietadas, pero cuando lo probaron, funcionó a la perfección. Ese es el legado del M101A1, una fiabilidad en condiciones que destruiría cualquier otra. Bullock regresó a Estados Unidos en 1969, dejó la infantería de marina y regresó a su hogar en Carolina del Norte. No hablaba mucho de Kesan. No le contó a su familia sobre las misiones de fuego directo, los asaltos que había detenido, las vidas que había salvado. No fue hasta décadas después, en una reunión,
que sus compañeros de tripulación contaron la historia. Bullock había sido el mejor artillero de Kesan, quizás el mejor de toda la guerra, y el arma que dominaba, la que todos consideraban obsoleta, había demostrado ser la herramienta más efectiva del arsenal. El M101 aún siguió en servicio mucho después de Vietnam. Fue empleado por las fuerzas estadounidenses en Granada, Panamá y la Guerra del Golfo. Se exportó a docenas de países aliados, participando en conflictos en Asia, África, Oriente Medio y Sudamérica. Incluso hoy, más de 80 años después de su diseño, sigue en servicio en ejércitos de todo el mundo. Los ejércitos modernos lo han reemplazado por sistemas más avanzados, pero en muchos contextos, especialmente en terrenos difíciles o con logística limitada, el M101 sigue siendo la mejor opción. Es simple, es confiable, funciona y puede hacer cosas que los sistemas más nuevos y complejos no pueden, como detener un ataque de oleadas humanas a quemarropa sin averiarse. La historia del M101 en Kesan es la historia de un arma que triunfó porque resolvió un problema que nadie esperaba. Los norvietnamitas creían que podían abrumar la base con su gran número y audacia. Creían que los marines, aislados y asediados, se rendirían bajo presión. Creían que sus tácticas, probadas en batallas anteriores, volverían a funcionar. No tuvieron en cuenta la disposición de los marines a improvisar, a romper la doctrina, a usar sus armas de maneras que los manuales decían que eran imposibles. Y no tuvieron en cuenta a hombres como Roger E. Flynn y Dan Bullock, que vieron un problema, encontraron una solución y la ejecutaron en las peores condiciones posibles. Ese es el elemento humano. Eso es lo que marca la diferencia. No el arma en sí, sino los hombres que la usan, que la adaptan, que se niegan a aceptar que algo no se puede hacer solo porque nunca se ha hecho antes. La artillería de fuego directo se convirtió en una táctica defensiva estándar en Vietnam después de Kesan. Las bases de fuego de todo el país reposicionaron sus cañones para un ataque rápido a objetivos a corta distancia. Las tripulaciones entrenaban constantemente, ensayando los procedimientos hasta que se convirtieron en algo natural. Y cuando los norvietnamitas lanzaron asaltos, los obuses estaban listos. En la base de apoyo de Fuego Crook, en abril de 1970, un solo M101 disparando fuego directo detuvo un asalto de un batallón, matando a más de 150 soldados enemigos en menos de 10 minutos. En la base de apoyo de Fuego Merian, en marzo de 1971, las dotaciones de artillería se enfrentaron a los zapadores dentro de la alambrada, disparando proyectiles de colmena a distancias inferiores a 100 metros, deteniendo el asalto antes de que pudiera invadir la base. Una y otra vez, la táctica funcionó. Una y otra vez, el M101 demostró ser indispensable. El cañón que, según la doctrina, no tenía cabida en la guerra moderna se convirtió en la columna vertebral de las operaciones defensivas, el arma en la que los comandantes más confiaban cuando todo estaba en juego. Los norvietnamitas aprendieron con el tiempo. Tras repetidos fracasos, ajustaron sus tácticas, evitando los ataques directos a bases de fuego bien defendidas, centrándose en su lugar en emboscadas, minas y fuego indirecto. Respetaban los obuses. Incluso los temían. Documentos capturados e informes de interrogatorios posteriores en la guerra mencionaban repetidamente el efecto devastador de la artillería estadounidense en fuego directo. Los comandantes norvietnamitas advirtieron a sus tropas que lo esperaran, se prepararan para ello y lo evitaran en la medida de lo posible. Ese respeto, ganado a sangre y fuego, fue la validación definitiva. El enemigo había probado el arma, la había encontrado imparable y cambió por completo su enfoque para evitar enfrentarse a ella de nuevo. Eso es dominio. Esa es la medida de un arma efectiva. No es la cantidad de balas que disparan ni lo avanzada que sea su tecnología, sino si el enemigo preferiría no enfrentarla en absoluto. Roger E. Flynn recibió la Estrella de Plata por sus acciones en Kesan, una distinción que destacaba su liderazgo, innovación táctica y valentía bajo fuego enemigo. Le restó importancia, insistiendo en que el verdadero mérito correspondía a los artilleros. Los hombres que se habían entrenado en secreto confiaron en su plan y lo ejecutaron a la perfección cuando más importaba. E. Flynn permaneció en la infantería de marina, cumplió otra misión en Vietnam y se retiró como coronel en 1988. Dedicó sus últimos años a enseñar historia militar, escribir sobre tácticas de artillería y asesorar a jóvenes oficiales. En cada conferencia, cada artículo, cada conversación, volvía a la misma lección. La doctrina es una guía, no una ley. Cuando la situación lo exige, te adaptas, improvisas, encuentras la manera. Los hombres que ganan batallas no son los que siguen el manual a la perfección, son los que saben cuándo desecharlo.
El obús M101 ya no está en servicio en primera línea en el ejército de los Estados Unidos. Ha sido reemplazado por el M119, un sistema más ligero y avanzado con mejor alcance y control de fuego. Pero las lecciones que enseñó, las tácticas que permitió, el legado que dejó, permanecen. La doctrina de la artillería moderna aún incluye procedimientos de fuego directo. Las dotaciones de cañones aún se entrenan para enfrentamientos a corta distancia. Los comandantes aún entienden que, a veces, la mejor arma para el trabajo no es la más nueva ni la más avanzada. Es la que funciona, la que su gente sabe cómo usar, la que es confiable, adaptable y probada. El M111 era todo eso. Y en una noche oscura de enero de 1968, en una base de fuego asediada en las montañas de Vietnam del Sur, demostró su valía una vez más. No como una reliquia obsoleta, no como una broma, como el arma que salvó vidas, detuvo un asalto y mantuvo la línea cuando todo dependía de ella. Los hombres que estuvieron allí nunca lo olvidaron. Los hombres que lucharon en Khe Sanh, que oyeron los silbatos y los gritos, que vieron disparar los obuses y al enemigo romperse, llevaron ese recuerdo por el resto de sus vidas. Sabían lo que se sentía estar superado en número, rodeado, bajo ataque y tener un arma que les diera una oportunidad. Un arma que no fallara, un arma que hiciera su trabajo. Eso es todo lo que cualquier soldado pide. Dame una herramienta en la que pueda confiar. Dame un arma que funcione. Dame una oportunidad de sobrevivir. El M111 les dio esa oportunidad, y al hacerlo, se ganó su lugar en la historia. No como una curiosidad, no como una nota al pie, como un arma que importaba, que salvó vidas, que ganó batallas, que merece ser recordada. Si te gustó esta historia, suscríbete para descubrir más historia inédita. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo